生徒の前なんでね。カッコつけさせてもらうよ。Estoy en Kuroinu capítulo 16, 18. De hecho, era en este momento en que Olga se había dado cuenta de lo increíble que era este dueño suyo. No solo podía utilizar habilidades que parecían hechizos instantáneamente y sin ningún canto, sino que también tenía una gran variedad de estas, al parecer. Y lo más importante, es esa energía que salía de este. Una energía que según ella, parecía un pilar grueso y gigante que se extendía hacia el cielo. Y eso era cuando se encontraba restringido por algo, ella suponía que su dueño restringía su energía por la colosal cantidad de esta. Aunque claro que solo ella podía sentir todo esto debido al vínculo entre ellos, así como sentía que ella no podía herirlo ni física ni psicológicamente. Claro que no es que quisiera, tenía que admitir que aunque no se había enamorado todavía de este individuo, él era su príncipe azul que había venido a rescatarla, era solo cuestión de tiempo, según ella. Era bastante extraño. Era muy extraño. Justo en el momento en que menos Olga lo esperaba, justo en ese exacto momento, esta persona apareció para salvarla. Olga se sentía como si fuera una de esas princesas de los cuentos que habían conocido a sus príncipes. Ella miró la flor blanca en su mano. Actos cariñosos y pequeños como el de ahora, hacían que cada vez más, ella se volviera a sonrojar como una dama enamorada y su corazón palpitara como loco. Parece que no faltaba tanto, ella volvió a pensar. Sloe realmente se había sorprendido de su nuevo amo, era una persona tan poderosa. No solo era posiblemente, el mejor guerrero que había visto, sino que incluso su magia, o habilidad, como la llamaba, fuera tan sorprendente. Ella también miró la flor blanca y la acercó a su nariz para olerla. No sabía por qué, pero el bonito olor que ésta traía solo le hacía pensar en la cara de otro mundo de su amo. Ella se sonrojaba y se imaginaba que en lugar de Olga, ella era la protagonista de ese beso que había ocurrido anteriormente. Olga. Ara, para pensar que Sloe pudiera poner una cara de enamorada así, Alex-sama debe ser realmente bueno, ufufufu. Sloe. Moou Olga-sama. Sloe hacía un puchero con cara chibi, y luego se sonrojaba más fuerte aún con las burlas de su reina. Alexander veía todo esto y sentía que Sloe era demasiado linda. Era como una emoto que malcriabas y esta te daba unas de esas sonrisas que te causaban diabetes. Claro, solo que esta emoto tenía el cuerpo explosivo, caliente y sensual de reloj de arena. Aunque sus pechos eran más pequeños que los de Olga, aún así eran una copa poderosa. Estos dos rasgos unidos, hacían a Sloe la segunda mujer más bella que había visto hasta ahora. Estaba claro quién era la primera. Alexander. Como decía, tengo una gran variedad de habilidades, y una de ellas me sirve para buscar y encontrar todo lo que esté en su rango. Espera un momento, área del humano. Alexander cerró sus ojos y activó su habilidad, desde él se extendió un campo de energía de color azul claro, casi gris, con él como el epicentro de este. Esto era solo visible para él y no para el ojo ajeno. Olga sentía algo pero no podía verlo. Se extendió hasta que cubrió la ciudad de 2 kilómetros a la redonda, y luego Alexander sintió su potestad contra este lugar. Su rango de habilidad, era de 1 metro por 1 punto de energía. Prácticamente revisó si había señales de vida de elfos oscuros y no encontró absolutamente nada. Aparte de algunos animales aquí y allá no había señales de vida. Hizo más o menos un recuento de todos los cadáveres de mujeres, y una pequeña cantidad de hombres, que llegaba a los 1230. Alexander. Lamentablemente no encontré señales de vida de elfos oscuros en la ciudad, lo siento. Olga. Tranquilo Alex-sama, usted no tuvo nada que ver con esto, además que salvó nuestras vidas, eso es suficiente. Sloe. Pienso lo mismo que Olga-sama, es triste que todos mis compañeros de armas hayan muerto, pero estoy muy feliz de que Alex-sama nos haya salvado a mi reina y a mí, Alexander. Solo encontré alrededor de 1230 cadáveres de elfos oscuros en este rango, ¿eran estos todos los que vivían aquí? Olga. Esos eran aproximadamente todos los que vivían en esta ciudad, un poco más al sur en la primera ciudad que atacó la armada demoníaca de Kuroinu y la única otra donde existían miembros de nuestra raza, había más de 10.000 habitantes.
Las guerras continuas con los humanos desgastaron demasiado a nuestra gente y prácticamente ahora, estamos en extinción, Sloe. Entonces, ¿quiere decir que somos las últimas de los elfos oscuros, mi reina? Olga. A no ser que hubiera otras aldeas ocultas, o que algún grupo fuera mantenido cautivo en algún lugar, entonces sí, somos las últimas. Un breve momento de pesado silencio se esparció en el grupo. Alexander. Aunque tengo una duda, ¿por qué es que solo habían más de 70 integrantes de Kuroilu en este lugar? Olga. Como habían hecho con la ciudad anterior, la fuerza principal de ataque se marchó poco después de la batalla, solo se quedaron las personas con más méritos en la batalla para recibir sus recompensas. Alexander rápidamente se dio cuenta de que en la ciudad solo quedaban vivas, Olga y Sloe. La fuerza principal se había ido poco después de la batalla, dejando solo a aquellos que iban a recibir su recompensa. Se dio cuenta de que a esto es lo que se refería Bault al principio. Al darse cuenta de que Bault tenía planeado que un grupo de 70 integrantes, de ogros, humanos y elfos oscuros por igual violaran a Olga y Sloe. Pensando hasta aquí, Alexander apretó sus manos fuertemente y dejó escapar una pequeña parte de su energía. Olga y Sloe no sentían nada ya que Alexander las evitaba inconscientemente con su energía, pero aún así vieron la expresión de una expresión de rabia y con los dientes apretados. Se sentían bastante dulces y protegidas ya que la razón por la que estaba así, era por lo que el grupo de Kuroilu iban a hacerles. Vieron también que el cielo que se estaba llenando con nubes negras. Y se sorprendieron grandemente al darse cuenta de que de alguna manera, el estado de Alexander y su energía influyeron en el mismo clima. Lo sintieron casi como si él fuera un dios en esta área. Y de hecho, ellas no se equivocaban completamente, Alexander todavía estaba usando la habilidad área del humano, y esto hacía que el área cubrida con su habilidad respondiera naturalmente a sus emociones, aunque en este caso fue especial ya que el enojo que éste sentía, era simplemente demasiado. Normalmente algo así no pasaría. A pesar de que tenía muchos deseos de ir hacia la ubicación del grupo de Kuroilu y matarlos a todos, él sabía muy bien que dentro de las ciudades gobernadas por las princesas caballeros, existían gente rebelde que se habían asociado a Kuroilu. Si de pronto el grupo principal desaparecía, los que se habían aliado a ellos en las ciudades podían volverse impacientes y atacar en ese momento. De esta forma se perderían demasiadas vidas. Mas sin embargo, si todo seguía según la historia, el pequeño ejército en el núcleo de las ciudades solo atacaría en el mismo momento en que lo haría el grupo principal. Así que, aún para su disgusto, iba a dejar que esa lagartija siguiera viva, él defendería cada ciudad y mataría a los que se atrevieran a atacar. Tanto los de adentro, como los de afuera. Y Alexander no era un héroe, o él no se pensaba así, pero el destino que tenía este mundo era algo demasiado horrible. En este momento maldijo al japonés al que se le ocurrió este hentai. Se tranquilizó y desactivó la habilidad. Miró su energía restante en el sistema ya que sintió que hubo un gasto algo más de lo normal. Energía. 8210, 9583, calidad X. Estaba a punto de preguntarse qué había ocasionado ese gasto de energía. Pero en ese momento, desde el cielo empezó a caer de gota suavemente, hasta que aceleró y en poco tiempo hubo un fuerte aguacero. Sabía que esta vez la había hecho. La gran cantidad de energía gastada prácticamente se lo decía. Sucede que no solo se encontraba lloviendo en la ciudad donde cubría la habilidad, sino que en la mitad de toda el área del norte estaba igual del clima. La dispersión de su energía no solo había hecho que el área cubierta por esta fuera explícitamente esa única con nubes negras, sino que se reunieron en un grupo de nubes negras que se iba haciendo más y más grande. Manifestación de la mente / energía. Alexander instantáneamente utilizó la habilidad y movió un techo de una casa que estaba cerca sobre sus cabezas. Y luego dijo: creo que es mejor que vayamos para el cast. Alexander se detuvo ya que cuando miró a Olga y a Sloe se dio cuenta de algo. A pesar de lo escasa que era su armadura, en la cual incluso era posible ver el color del pezón de ambas mujeres, no era de hierro o un material duro, no. Era de seda, de hecho, seda. Y no de cualquier seda, no, de una que al parecer se volvía más transparente a medida que mojaba. Ellas se habían mojado un poco, antes de que utilizara su habilidad. El color de la ropa se opacaba bastante con la transparencia de esta. Y ahora prácticamente podía ver estos dos cuerpos bombas, casi desnudos y transparentes.
Maldito japonés otaku de mierda, dijo Alexander para sí mismo, y al parecer esta vez sí lo había logrado, ya que no vio una reacción de Olga y Chloe. Apartó rápidamente la mirada de sus cuerpos. Creo que es mejor que vayamos al castillo por ahora. Gulp, cuando notó que ellas no respondieron e incluso creyó escuchar un sonido de garganta, se volteó para mirar hacia ellas. Chloe y Olga se encontraban mirando su entrepierna. La primera se había sonrojado fuertemente pero seguía mirando fijamente, y la segunda tenía una mirada de asombro y a la vez de hambre, incluso tragó en su garganta. Alexander también se había mojado un poco en la lluvia, y en este momento llevaba la ropa ligera ya que había tirado el manto embarrado de sangre en el inventario. Se le notaba un bulto muy grande por el pantalón blanco que se veía demasiado. Instantáneamente se tapó lo que pudo con las manos y al parecer esta acción despertó a Olga y Chloe de su aturdimiento. Olga. Sí, es mejor que vayamos al CC Castillo. Chloe. Olga estaba sonrojada ardiente e hizo varios tics verbales cuando respondía. Chloe tenía toda la cara roja, los ojos le estaban girando y dando vueltas mientras asentía furiosamente. Se notaba que estaban nerviosas. Y así, en un silencio un poco incómodo, fueron hacia el castillo mientras Alexander llevaba el techo sobre ellos al mismo tiempo con telequinesis. Ya una vez entraron al castillo, Alexander se puso inmediatamente a trabajar. Olga y Chloe se encontraban preparando el baño y llenándolo de agua caliente. De hecho, era como uno de esos baños termales de interior que se podían encontrar en Japón, y era obvio ya que el creador de la historia era de allí. Alexander tomó todos los cadáveres de las personas que había asesinado con su telequinesis y los sacó fuera para quemarlos en cenizas con el Amaterasu. La lluvia no podía apagar el fuego y hasta que no quedaba absolutamente nada de ellos, fue que desactivó el fuego negro. Luego volvió a la sala del trono que se encontraba con un olor fétido muy grande e incluso manchas de sangre por todo alrededor. Activó nuevamente la habilidad área del humano en un rango pequeño que cubría la sala y utilizó lo que él llama, la subhabilidad limpiar. Esto era solo un truco en el cual, desaparecía en partículas pequeñas todas las manchas y suciedad que encontrara, para luego dejar como nuevo lo que sea que estuviera limpiando. Incluso aseguraba dejar un ligero olor a jabón después del hecho. Y la sala había quedado limpia de una forma que nunca había estado. Olga. Alex-sama, ya está listo el baño. Alexander. Ah, está bien Olga, si quieres pueden bañarse ustedes primero. Olga. De eso nada Alex-sama, por favor vaya usted delante. Alexander simplemente no lo pensó más y fue directamente al baño, pero cuando pasaba junto a Olga se dio cuenta de algo. Se quedó mirándola y dijo. Olga, ¿puedes pararte frente a mí por favor? Olga. Alex-sama. Un poco nerviosa estaba, ya que pensó que Alex la iba a besar como lo había, ella a él, hecho anteriormente. Aunque ella misma lo quería hacer. Alex la miró, más específicamente su cuello. Olga rápidamente se iba poniendo muy roja y apartaba la vista. Y luego, Alexander movió suavemente sus manos y rodeó su cuello con estas. Se veía exactamente como si la fuera a ahorcar, pero Olga le preocupaba tan poco esto que ni siquiera lo pensaba, de hecho, ella confiaba en Alexander en un nivel muy profundo que ella misma no sabía. Alexander tocó suavemente su cuello. Los roces de la piel eran muy excitantes para Olga ya que se encontraba respirando fuertemente con una cara roja. Alexander no se dio cuenta de esto ya que estaba concentrado. Manifestación de la mente / energía. Clink con un chasquido, el collar anulador de magia que había sido construido para Olga, se había roto y Alexander lo había almacenado en el inventario. Alexander sonrió y dijo. Así te ves más hermosa. Olga había perdido las palabras momentáneamente ya que se encontraba muy feliz en este momento. Alexander. Bueno, me estaré adelantando. Como ya había paseado por el castillo anteriormente, sabía exactamente dónde quedaba el baño y se movió hacia allí. Llegó, notó que estaba vacío y se desnudó muy rápido al nivel de Guy de Fairy Tail. No, incluso más rápido que Guy. Esto era como su habilidad única original, ya que incluso antes de reencarnar, cada vez que se acostaba accidentalmente con la ropa puesta, se la quitaba durmiendo. Así de grande era su habilidad. Era como una automática. Nunca había estado así antes, de tantos animes, mangas y novelas que leyó, siempre quiso intentarlo en uno real, pero nunca lo pudo hacer.
Ahora que tenía la oportunidad definitivamente no la iba a dejar pasar. Se enjuagó primero como había visto, ya que esto siempre lo hacían los personajes antes de meterse en el baño. Y luego se sumergió en el agua caliente. ¡Ah, ah, ah! Exclamó. Los japoneses eran unos malditos genios. Ni siquiera él pensaba que algo tan simple como el agua caliente en un baño así de grande pudiera ser tan relajante. Ahora, él sabía muy bien lo que venía después. Esto era algo demasiado cliché en el momento en que se veía en pantalla o se leía, pero en la realidad, por lo menos en la suya, estaba muy nervioso, incluso dudaba de que pudiera contenerse, y esto lo afectaba un poco. Alma única. Se concentró y activó la habilidad en su máxima capacidad. Y luego pensó en algo. Recordó de las memorias que había leído, transmitidas desde Olga, en el momento en que ésta lo convocó y se convirtió en su esclava. Respecto a la más brutal herida de Chloe, su útero casi completamente destruido. Algo así no había salido ni en el anime ni en el manga, ya que no se concentraba en el pasado de los personajes. Normalmente solo de acordarse a Ato le hubiera sido suficiente para cambiar el clima una vez más si la habilidad área del humano estuviera activa. Pero ahora bajo los efectos directos del 100% de alma única, no era así. Si lo que él pensaba que iba a pasar en un momento, iba a pasar, entonces tendrá la oportunidad de curarla por completo. Ella sufrió demasiado cuando joven, tanto que no era algo justo. Por esto y porque le había cogido demasiado cariño a Chloe, se resolvió a darle todo el amor que pudiera darle a esta chica. Pasaron unos 5 minutos y justo cuando pensaba que no iba a pasar la clásica escena cliché, oyó pasos en la entrada. Olga. Disculpe la interrupción, Alex-sama, espero que no le moleste que nos bañemos junto a usted. Chloe. Disculpa, era la interrupción. Efectivamente. Un mundo hentai sacado de la cabeza de un cachondo japonés. Alexander. Tranquilas, pónganse cómodas. Estaba haciendo lo posible por no mirar hacia detrás. Oyó unos ruidos y pasó unos momentos antes de que cada una se metiera en el baño por cada flanco respectivamente. Olga a la derecha y Chloe a la izquierda. Miró hacia Olga y notó que ésta estaba mirando fijamente su cuerpo con una pequeña gota de sangre chorreando por su nariz mientras lo observaba. Bueno, él sabía perfectamente qué clase de cuerpo tenía, lo había configurado y mantenido después de todo. El hecho de que más o menos se hayan acostumbrado a ver su cara de otro mundo, era un logro por sí mismo. Alexander miró un poco más abajo y rápidamente desvió la mirada al frente con un leve sonrojo. Así que es verdad, ¿eh? Cuando los pechos de una mujer son demasiado grandes y se baña en un baño termal, los pechos flotan en el agua. Él no lo creía, pero la evidencia visual era demasiado explícita como para negarlo. Miró hacia su izquierda y vio que Chloe se encontraba muy pero muy roja, y a veces miraba de manera rápida su cuerpo solo para voltearse hacia el frente todavía más rápido. Había pasado un par de minutos y más o menos se había adaptado a tenerlas a ellas desnudas a sus lados. Alexander. Entonces, es un poco tarde, pero ¿me podrían contar más de ustedes y este mundo? Para ver qué haré más adelante. Olga. Con mucho gusto, Alex-sama, estaba esperando que lo pidieras. Chloe. A mí también me parece bien. Pasaron mucho tiempo haciéndole explicaciones a Alexander. Olga le dijo prácticamente todo de su vida. No mintió y habló con sinceridad. También le habló de qué clase de mundo era este con Chloe, que a veces decía algo por ella misma. Chloe también, no evitó hablar de su pasado cruel, pero no le afectaba tanto ya que Alexander se mantenía haciéndole caricias y palmaditas en la cabeza. Olga al ver esto hizo un puchero lindo con cara chibi y Alexander estiró su otra mano para hacerle lo mismo. Si seguía haciendo esto un poco más, creía que al igual que Van, el protagonista de Endless Path Infinite Cosmos, también iba a despertar la divinidad Petting, la cual era una divinidad literalmente de palmaditas en la cabeza. También una que otra vez tocó los oídos élficos que tanto él amaba y podía sentir como éstas se retorcían lindamente mientras lo hacía, al parecer era algo así como una zona ligeramente sensible. Olga. ¿Y usted, Alex-sama, nos podría contar algo de usted? Alexander. Claro, desde este momento en adelante prácticamente pasaremos toda nuestra vida juntos, especialmente ahora que casi todos los demás de su raza han sido asesinados, hizo una pausa antes de seguir. Yo me haré cargo de su vida y seguridad en el futuro, así que, es natural que les cuente sobre mí.
Olga y Chloe en este momento no tenían palabras para describir cómo se sentían. Estaban perdidas después de ver que todos los de su especie habían muerto. Y que este ser humano, su dueño y maestro, les dijera que las protegería y cuidaría de ellas en el futuro con palabras tan gentiles, mientras utilizaba sus dos brazos para darles palmaditas y caricias en la cabeza de una manera adorable, disparó una marea de sentimientos en sus mentes. Chloe sujetó fuertemente el brazo izquierdo de Alexander y empezó a llorar con avidez. Olga solo abrazó el brazo derecho de Alexander muy pero muy fuerte como si nunca lo quisiera soltar en la vida mientras se formaban lágrimas en las esquinas sus ojos. Alexander lo sabía. Estas mujeres que suelen ser muy fuertes y decididas normalmente, también eran muy puras, muy frágiles y muy sentimentales. Especialmente hoy que era el día en que lo habían perdido casi todo. Que había sido un día cargado de tantos momentos difíciles. Es normal que tuvieran mucho estrés aglomerado. Él sabía que se había convertido en el pilar espiritual de ellas. Y naturalmente no podía decepcionarlas. Atrajo bien fuerte a las dos hacia sí, y las confortó lo más que pudo. También hizo lo mejor que pudo ignorando el hecho de que tenía dos cuerpos explosivos pegados a él como uno. Incluso activó la habilidad conexión, esta era una habilidad que creaba un puente entre ellos donde él podía mandar y recibir cualquier tipo de pensamientos y sentimientos, eso era lo fundamental de la habilidad. Se conectó con Olga y con Chloe y les envió sentimientos y pensamientos tiernos, confortadores, consoladores, protectores, de confianza y de amor. Prácticamente lo que sentía de verdad. Ellas los recibieron de buena forma y se tranquilizaron bastante. Chloe a su lado había dejado de llorar e hizo algo que lo sorprendió. Lo besó de forma inexperimentada y rápida, ya que nunca lo había hecho, y se apartó con una cara sonrojada. Chloe. Olga-sama ya lo había hecho y solo faltaba yo, gracias por estar aquí en este momento Alex-sama, gracias por habernos salvado, de verdad, gracias. Dio una sonrisa refrescante con lágrimas en las esquinas de los ojos. La actitud de Chloe había experimentado un leve cambio hacia Alexander, que ni siquiera ella misma podía comprender. Alexander le limpió las lágrimas con su dedo y le respondió. A partir de ahora siempre estaré ahí para ti, Chloe, nadie te va a separar de mí. Y la abrazó. Pasaron unos minutos de silencio cómodo. Olga. Chloe no pensaba que crecerías tan rápido como para ser tan osada ufufufufu. Chloe. Olga-sama, no te burles de mí. Mu. Chloe puso cara chibi y dijo con un puchero. Alexander solo sonrió al ver esto. Alexander. Antes de hablar sobre mí, aclaremos algo, según lo que me han dicho este grupo de mercenarios o la armada demoníaca de Kuroinu quiere volver a la nación entera una nación del servicio donde todas las mujeres tendrán el deber de satisfacer a los hombres sin importar su opinión, también atacará a las ciudades-estado de las princesas caballeros y en unos 9 días aproximadamente, según oíste de sus miembros hablando entre ellos, atacarán a la primera fortaleza de la Alianza de los 7 Escudos. Olga. Exactamente. Alexander se quedó en silencio por un momento. Alexander. Olga, yo no puedo permitir que escorias como ellos hagan lo que planean hacer, especialmente porque tengo el poder de sobra para detenerlos, y sé que tú estabas en guerra con... Alexander se detuvo ya que Olga me puso un dedo en los labios y lo miró con gentileza. Olga. Tranquilo, Alex-sama, mi raza estuvo en guerra contra los humanos, pero yo no los odio, mi sueño era ver una era de paz donde se pueda vivir en armonía sin importar la raza. Pero en este momento mi sueño es algo más, y es estar siempre contigo Alex-sama, mi dueño. Alexander estaba un poco sonrojado. Alexander. Pero, lo que le hicieron a Chloe. No necesita preocuparse Alex-sama, en el momento que mi reina me rescató, ella mató a la mayoría de los que abusaron de mí, además usted dijo que siempre estaría conmigo, ¿verdad? Por favor nunca me deje, mi dueño. Chloe le dijo con una mirada de fuerte creencia y el último momento se sonrojó al llamarlo su dueño. Chloe era realmente demasiado linda. Especialmente ahora que ya no es tsundere con Alexander y solo es sincera. Es demasiado linda. Alexander acercó a Olga y Chloe en su abrazo como estaban antes y dijo. Creo que en este momento soy el hombre más afortunado del mundo. Olga. Es al contrario Alex-sama, nosotras somos las que somos las afortunadas de haberlo encontrado a usted. Chloe asintió. Los tres pasaron un momento en esta posición. Así que vendrán conmigo, ¿eh? Dijo Alexander para ver cómo ambas asentían.
Entonces está decidido. Y Alexander decidió continuar con la conversación después de dejar claro este punto. Alexander. Como decía antes, ahora les contaré sobre mí y de dónde vengo. Ellas asintieron y escucharon tranquilamente. Y así, pasó un tiempo hablándoles de sí mismo. Claro que no fueron todos los detalles, pero sí los principales. Que venía de la Tierra. Que había reencarnado. Que había obtenido una habilidad que le permitía crear varias habilidades. Que tenía un mundo propio al que las llevaría después. Ellas hacían preguntas de vez en cuando. Ya había terminado de decirles su historia. Y se preparaban para salir cuando de pronto. Alexander. Chloe, sé que es demasiado repentino, pero, ¿me dejarías curarte? Olga y Chloe estaban sorprendidas más allá de lo increíble que era este dueño suyo. Sí. Ya habían sido unas cuantas las veces que esto pasaba. El mundo que les explicó, era sorprendente por no decir menos. Una era de paz. Avances tecnológicos. Avanzados estudios de esta ciencia. Todo era sorprendente y sentían ganas de poder ver un mundo así. Pero esto no era nada comparado al poder de su amo. Algo que le permitía crear otros poderes. O habilidades, como él le decía. Incluso tenía un mundo de bolsillo personal entre sus poderes. Ya perdieron la cuenta de la cantidad de veces que se asombraron en este pequeño periodo de tiempo. Alexander. Chloe, sé que es repentino, pero... ¿me dejarías curarte? Chloe. HMM. ¿A qué te refieres, Alex-sama? Yo no estoy herida ahora mismo. Alexander. Cuando se formó el vínculo entre yo y Olga, vi imágenes de su pasado y también vi cómo te encontró. Me refiero a si me dejarías curarte la lesión en tu útero. Todas las mujeres deberían tener la oportunidad de ser madres y tú también. Chloe se dio cuenta de lo que hablaba Alexander y se quedó sorprendida. Olga a un lado también estaba sorprendida a más no poder, especialmente porque ella sabía que esa herida había sido imposible de curar con su magia avanzada o incluso con la medicina de los elfos oscuros, que era la mejor de este mundo, por lo menos actualmente. Chloe. Alex-sama, eso lo puedes hacer de verdad. Alexander. Estoy completamente convencido de que puedo hacerlo, solo que para eso hay un pequeño inconveniente, necesito tocar directamente tu cuerpo con mis manos desnudas para lograrlo. Chloe. Chloe se quedó sin palabras por un momento. Ella siempre se consideró a sí misma alguien sucia. Su pasado había sido el causante de esto. Y esa lesión había sido el sello que lo confirmaba. Chloe. Alex-sama, no importa si me tocas, incluso puedes hacer mucho más que eso. Diciendo hasta aquí, ella se había sonrojado. Pero yo estoy sucia y esta herida es la prueba de ello. Sé que es probable de QMNHG. Chloe no pudo continuar ya que Alexander la sujetó fuertemente y la besó en su boca. Metió su lengua, la de Alexander, en su boca, la de Chloe, y empezó a jugar con ella. Al igual que antes, se escuchaban ruidos eróticos y lascivos de ese beso. El cuerpo de Chloe se relajó rápidamente hasta que se volvió como una masilla en el manejo de Alexander. Incluso Olga, que estaba viendo esto, se sentía un poco celosa pero también excitada. Ella sabía que Chloe merecía esto y ya había hecho un plan para que las dos se volvieran sus mujeres. No le molestaba esto por varias razones. En este mundo era normal para alguien fuerte o de una posición alta tener un harem. Alexander era una persona que estaba en la cima de este mundo casi como un dios para ellas, y sabía que estaba destinado a tener una gran cantidad de mujeres. Incluso creía que las princesas caballeros no soportarían estar mucho tiempo sin enamorarse de este. De hecho, ella esperaba que Celestine, su más vieja rival y amiga, también se volviera su mujer, la que de hecho también era su... En este momento se encontraba Celestina Lucros, la llamada diosa elfa reencarnada que poseía el alma de la diosa Larentia, en su tiempo de descanso y regando unas flores. Celestine. Achustilde. Hizo un sonido muy lindo con una voz de milf pura y acogedora. Celestine. HMM. Ahora, alguien estará hablando de mí. Alexander se había separado de Chloe para respirar pesada y excitadamente. Y Chloe haciendo lo mismo con la cara tan roja como un tomate. Alexander. Tú no estás sucia, Chloe, como te había dicho antes, tú eres la mujer más pura que he conocido. Ellos eran los que estaban sucios, así que no lo pienses más así, ok. Chloe.
Sí, Alex-sama, tilde, dijo Chloe con una mirada de una doncella perdidamente enamorada. Ellos se estaban mirando y se podía notar el amor en sus miradas. Olga. Y Chloe, ¿cómo es el beso de tu dueño Sama? Olga había decidido interrumpir ya que se sentía un poco excluida. Chloe instantáneamente se volvió muy roja y apartó la mirada, pero dijo en un susurro. Bueno, muy bueno. Y de esa forma, el trauma que estuvo asolando a Chloe desde aquellos fatídicos días, se eliminó completamente de raíz de su persona. Alexander se había vestido y estaba sentado en el suelo del baño. Alexander. Acuéstate aquí en el suelo boca arriba. Chloe hizo exactamente lo que le pidió Alexander, pero todavía estaba muy apenada estando completamente desnuda a su vista. De hecho, Alexander había tratado siempre de no mirar o no pensar en eso para distraerse, además de que tenía a alma única trabajando a todo motor. Miró el cuerpo de Chloe y se dio cuenta de que contenerse iba a ser muy difícil. Pero trató lo más posible de hacerlo ya que estaba tratando una lesión. Olga miraba desde un lado y esperaba que funcionara, su amiga y mano derecha no merecía ser tratada como lo fue. Manos del renacimiento. Alexander activó la habilidad y su energía corrió hacia sus manos. Y empezó a tocar el abdomen suave y duro a la vez de Chloe. Chloe. Ian. Esta soltó un pequeño chillido ya que se sentía demasiado bien las manos de su dueño. Y solo sentía un hormigueo en todo su cuerpo, pero más concentrado en su abdomen. Pasó unos minutos y Alexander quitó las manos de encima de Chloe. Se sintió demasiado bien ahora mismo y estaba respirando pesadamente y con una excitación notable, había perdido la cuenta de cuántos orgasmos había tenido. Olga. ¿Ya está completo, Alex-sama? Alexander. Sí, ya está completamente curada. Se volvió hacia Chloe que lo miraba. Ya tienes la posibilidad de tener hijos de nuevo, incluso, se puede decir que recuperaste tu primera vez. Chloe escuchó lo que decía y no tenía palabras para expresar lo que sentía. No solo la había curado y le había devuelto la oportunidad de ser madre, sino que incluso le había devuelto su preciada primera vez. Chloe. Alex-sama. Esta se tiró a abrazarlo con un fuerte grito. Chloe. Gracias. Dijo en su oído con una voz de mosquito. Olga lo abrazó también desnuda por detrás y le dijo. Te lo agradezco Alex-sama, gracias por curar a Chloe, gracias por conocernos. Alexander. Es mi honor. Alexander estaba realmente aguantando en este momento. Tenía dos grandes bolas de masa pegados a su pecho y espalda. Estaba aguantando. Cuando Chloe y Olga lo soltaron, Alexander salió rápidamente del baño diciendo. Olga, Chloe, iré a buscar y preparar la comida, espéreme en la habitación principal. Ellas estaban un poco desconcertadas pero les respondieron que lo iban a hacer. Y tenían dudas, acerca de si su dueño sabía cocinar. Pero como lo había dicho, lo más probable era que sí. Era algo raro que un hombre como Alexander cocinara, era misterioso. Y considerando la magnificencia de su persona, esto no era nada sorprendente. Solo les hacía verlo más y más como alguien perfecto. Alexander salió del castillo para calmarse, ahora que había cesado la lluvia. Caminó por las calles de la ciudad destruida, por un rato, hasta que estuvo en los bordes. Y al parecer había funcionado. Ya estaba más tranquilo. Realmente, desde que se transportó a este lugar, nunca había pensado que todo esto le podría pasar ya que era solo un ente en su mundo. Pero de igual manera estaba contento. Porque había conseguido dos bellas esclavas, aunque para él eran más como dos pequeñas esposas, y éstas tenían sentimientos por él. Él podía ser denso, pero lo sabía. De hecho, incluso estaba un poco nervioso ya que era muy probable que algo pasara esta noche. Este mundo era tan particular, digamos, que es muy posible que pasara. Detuvo los pensamientos en su cabeza y se palmó ligeramente las mejillas. Área del humano. Entonces se dispuso a buscar algún animal para poder cocinar algo de carne. Buscó entre los límites de 4 kilómetros a la redonda y detectó la forma de un jabalí un poco más grande de lo normal. Debería ser una bestia mágica. Estos eran animales que mutaron debido a la magia existente en el mismo mundo. Creación minúscula. Creó una vara de metal que gastó a lo más 0,5 puntos de energía y activó una tercera habilidad. Manifestación de la mente / energía. Lanzó la vara lo más fuerte que pudo en la dirección del objetivo.
y como si fuera un misil dirigido, condujo la vara a una velocidad enorme mediante la habilidad de área del humano. No la impulsaba o la llevaba, ni siquiera su poder mental actual o aparente era suficiente para eso. Solo la trataba de dirigir, de esta forma era mucho más sencillo. Aparte no necesitaba impulso ya que tenía 325 puntos de fuerza en su cuerpo. 65 veces la fuerza de un hombre normal. Vio que se incrustó fuertemente en el cráneo de la criatura, y utilizó de nuevo la habilidad para traer de vuelta la vara junto al cuerpo del jabalí. En este momento él juraba escuchar a lo lejos algo como un aullido de un lobo que sonaba confundido o algo así, pero le restó importancia y no pensó en eso. Mantuvo levitando el jabalí una vez había llegado a su lado, y lo llevó detrás de él al castillo, más específicamente, la cocina. Él ciertamente había podido crear sus ingredientes, e incluso crear el plato, pero siempre seguía su credo de vivir la vida lo más humanamente posible. Eso era. Y aunque no creó ni los ingredientes ni los alimentos, sí lo hizo con las especies y las herramientas. Tiempo después. Caminó por el pasillo y llegó a la puerta de la habitación mientras tenía los platos levitando con telequinesis detrás de él. Entró a la habitación y se dio cuenta de que Olga y Chloe estaban conversando en los juegos de asientos que habían dentro. Además ellas se veían el doble de resplandecientes ahora que se habían bañado. Alexander. Hola, aquí está la comida, espero que aprovechen. Olga. Alex-sama, bienvenido. Dijo ella con una sonrisa. Y para la próxima seremos Chloe o yo quien cocine, ese es el trabajo de nosotras, aunque yo no sea tan experimentada. Olga en efecto, había sido una reina hasta hoy por lo que no cocinaba, pero sabía conocimientos de eso. Chloe también parecía de acuerdo con esto ya que asintió. Alexander. No es molestia, no me molesta para nada cocinar para las mujeres que ahora son parte de mi vida. Dio una sonrisa refrescante. Alex-sama exclamación de cierre. Chloe y Olga tenía que admitir que esta era definitivamente la mejor cena que habían comido en todas sus vidas. Aunque estaban un poco avergonzadas de haber comido tan deprisa. Y Olga dijo con un poco de vergüenza y siendo secundada por Chloe. Alex-sama, a partir de ahora usted está a cargo de la cocina, me da un poco de pena pero es que su comida es demasiado deliciosa. Alexander. Jajajaja, tranquila, tranquila, yo me encargaré de eso. Hablaron un poco más después de eso y luego Alexander se fue hacia su habitación. Era la que estaba más cerca de la habitación de Olga. Olga y Chloe iban a dormir juntas hoy. O eso pensaba. Realmente no estaba tan seguro ya que como este era un mundo hentai uno podía esperar cualquier cosa. Se acostó antes de darse cuenta de que ya se había desnudado incluso sin ser consciente. Así de terrorífica era su primera habilidad. Y justo cuando estaba casi dormido. Se abrió la puerta de la habitación y entraron dos figuras. Estaba claro quiénes eran. Olga. Alex-sama, nosotras queremos, Alexander escuchaba mientras miraba los cuerpos desnudos de ellas, y se sonrojaba un poco. Queremos entregarle nuestro todo esta noche. Fin de capítulo.